buenos días a todos. Bueno, mi nombre es María y soy técnica del programa educativo. Está también por aquí mi compañera Isabel. La directora del programa educativo, Pilar Núñez, no ha podido estar, no sé si luego podrá incorporarse, no ha podido estar ahora mismo, pues por temas de tener otras reuniones con esto de la virtualidad, que se pueden estar en varias a la vez, pero claro, quizá un poquito más, tenemos quizá un poquito más de trabajo que antes, me parece. Y nada, hoy, bueno, contamos con una charla, en este caso, del ciclo La UGR va al instituto, que lo que persigue es precisamente poner en contacto ese conocimiento y esa cultura y divulgación que se realiza, o esas investigaciones que también se realizan en la Universidad de Granada, ponerla en conocimiento de los centros educativos, en este caso, pues con el ciclo La UGR va al instituto, de los institutos secundaria, a los niveles educativos de secundaria y bachillerato. Hoy contamos además, bueno, con un proyecto que es a mí me parece muy, muy interesante y muy bonito. En primer lugar tenemos a Desiree López, que es profesora del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada y que además es la coordinadora, ¿no?, del proyecto de innovación docente que titulado, bueno, yo no sé si lo voy a pronunciar bien, Desiree, si no, tú me corriges luego. Kanyamakan. ¿Puede ser así? Can, ya me queda muy bien, María. Bien, bien, bien. La traducción no érase una vez, Eso el es. podcast como herramienta docente, y consiste el proyecto en que los estudiantes en grupos reducidos creen podcast de literatura a partir de textos o obras que previamente habéis seleccionado, ¿no? Los objetivos que perseguir, entre otros, son potenciar la indagación y la reflexión, así como el trabajo autónomo, trabajo en grupo, las competencias comunicativas, y también divulgar la literatura árabe y reivindicar su introducción dentro del canon, siendo además en la literatura árabe una de las bueno, de las que más hemos tomado, ¿no?, como parte de la literatura de tradición oral. Y justo pues en el caso, ¿no?, dentro del canon y de la asignatura, nos comenta Desiree y su grupo, la transmisión de la literatura árabe a Europa, ¿no? Su papel, o el papel que tiene la literatura de un vasto legado narrativo a Occidente. Bueno, el proyecto además tiene, ya os digo, ahora ellas nos contarán, yo no quiero expandirme más porque quiero que dejarla a ella, la alumna del grado de Estudio Árabe e Islámico y del grado en Literaturas Comparadas, que tenemos además con nosotros, Rita Navarro Valero, Ana Pérez Sánchez, Esther Porrit Marchena y Marta Sansegundo Campo. Así que nada, os dejo. Muchísimas gracias por estar a los centros educativos y por vosotras, por traernos este maravilloso proyecto y compartirlo con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, María, muchas gracias a ti por la presentación y también, bueno, tanto en mi nombre como en nombre de las alumnas, gracias a todos vosotros que estáis saludando por los institutos, en las aulas, pues por asistir, ¿no? Y esperamos que esta charla se os haga entretenida, se os haga amena, aprendáis cosas que no conozcáis todavía o que a lo mejor conocéis de pasada. Y bueno, nosotras vamos a poner todo nuestro empeño en que, ya os digo, en que se os haga la charla lo más amena posible. Gracias también a los profes que están aquí poniendo orden en el aula, ¿no? Gracias a los profes, pues por considerar, por tener en cuenta la actividad como algo de interés, ¿no? Como una actividad más de interés para sus asignaturas. Y bueno, yo voy a compartir antes de nada la pantalla. También quería dar las gracias mientras tanto, a ver si soy capaz de estar diciéndolo a la misma vez. A ver, que voy a poner, a partir de ahora os voy a dejar de ver, pero cualquier pregunta podéis pararme, nos podéis interrumpir. Voy a empezar yo hablando y luego le voy a pasar la palabra a mis alumnas, ¿no?
me vais a permitir un segundín para ponerme el cronómetro para tener en cuenta cuánto tiempo voy hablando, que no no me salga un poco del tiempo establecido. Y nada, antes de comenzar, antes de entrar ya en materia, después de daros las gracias a todos y a los profes, también queríamos dar las gracias, tanto en mi nombre como en el de mis alumnas y en el nombre del equipo completo de Kenji Macan, de este proyecto de innovación docente del que os voy a hablar en la parte final de mi intervención. Pues queríamos dar las gracias, como no, al vicerrectorado de la extensión universitaria, al Plan Educa, personalizado en la figura de Pilar Núñez Delgado, que fue nuestra interlocutora y que desde que le presentamos nuestra propuesta, pues ella la acogió de muy buen grado, ¿no? Con muchísimo interés y nos animó a realizar esta charla. Ya os digo que os voy a presentar el proyecto en la parte final. Yo estoy aquí en representación de ese proyecto de innovación docente, en representación de todo el equipo de Kenji Macan y también pues las chicas están en representación de todos los compañeros, de todos los alumnos que han estado participando en este proyecto a lo largo del semestre pasado y que, bueno, hoy, en este semestre también lo están llevando a cabo, ¿no? Luego os contaré alguna cosa más. Voy a poner la presentación en grande. Bueno, cuando Pilar nos propuso esta charla que lleva por título, como ya os habrán dicho los profes, érase una vez el legado árabe en nuestros cuentos tradicionales. Ahora vamos a ir poquito a poco adentrándonos, ¿no? en esta cuestión, ¿no? Pero antes os quería contar por qué esta charla, ¿no? Porque también la temática, y es que Pilar, cuando hablamos con ella, nos propuso la actividad con motivo de una efeméride, ¿no? Que tiene lugar todos los años, el 20 de marzo, y que es el Día Internacional de la Narración Oral. Esta efeméride surgió en Suecia. Hace ya, creo que este año ya se cumplen los 30 años. Allá por el año 1991 surgió esta iniciativa en Suecia como el Día de los Cuentacuentos, ¿no? Como un día para contar cuentos de forma oral, etcétera. Y desde entonces hasta ahora, pues se han ido sumando distintos países del mundo hasta que se ha convertido, pues a día de hoy, ya digo, en una efeméride que se celebra a nivel global, a nivel internacional y en la que, bueno, que es muy necesaria, ¿no? Nosotras entendemos que esta efeméride es muy necesaria, pues por un lado para reivindicar, ¿no? el importante papel que desempeñan los cuentos orales como parte de nuestro patrimonio cultural, ¿no? De nuestro patrimonio cultural inmaterial, de toda la humanidad, no solamente de España, sino también pues, de todas las tradiciones del mundo, de todos los países del mundo, ¿no? Y por otro lado, pues también es muy importante, por otra parte, para reivindicar la importantísima función que tienen los cuentos orales y los cuentos en general, ¿no? Pues como comunicadores de una serie de valores fundamentales que nos inculcan, ¿no? Que nos enseñan y bueno, también como sabéis los cuentos además nos transmiten, también potencian esa inquietud intelectual, la creatividad y el amor por la literatura en general, ¿no? De ahí que por eso sea esa celebración tan importante y nosotras queramos contribuir a esa efeméride con esta charla que os vamos a impartir. Bueno, pues en este rato que vamos a compartir con vosotros y que espero que se os haga corto y que participéis, que os animéis a participar en las cuestiones que os vamos a ir lanzando, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar del legado árabe, de la huella árabe en nuestros cuentos tradicionales, en los cuentos tradicionales de España, pero como también vamos a descubrir de prácticamente todo el occidente, ¿no? Porque ya veremos ese importante papel que desempeñó la cultura árabe para transmitir cientos y cientos de cuentos por todo el continente europeo, ¿no? Y lo vamos a hacer presentándoos algún ejemplo. No podemos poner muchos porque si no se nos iría el tiempo, pero pondremos algún ejemplo y luego las chicas se van a encargar de contaros el trabajo que han hecho dentro de, pues en relación con el proyecto de innovación docente en su podcast. Han grabado un podcast sobre un cuento de origen árabe que fue transmitido, bueno, de origen no árabe, de procedencia árabe, mejor dicho, porque su origen es más remoto y ya os contarán ellas, pero fue un cuento que fue transmitido a partir del mundo árabe y a partir de la cultura árabe
por toda la Europa cristiana medieval, por todo Occidente, y a día de hoy es muy conocido y seguro que lo conocéis. Luego os daremos algunas pistas a ver si adivináis de qué cuento se trata antes de que ellas os lo cuenten. Bueno, pero antes voy a empezar yo hablando, eso será después, y antes tenemos que ver qué es un cuento tradicional. A ver, cuando le ponemos ese apellido de tradicional a un cuento, ¿qué pensáis? ¿De qué tipo de cuento estamos hablando? ¿Qué características pensáis vosotros que tiene un cuento tradicional? A ver qué se os ocurre. A ver si podéis escribir por el chat o si queréis por el micro. ¿Cuándo creéis que un cuento es tradicional? ¿Cuándo le ponemos esa etiqueta? Aquí os he puesto un ejemplo que a lo mejor os puede dar alguna pista de un cuento que es tradicional, que es el de la cigarra y la hormiga, la fábula de la cigarra y la hormiga. A ver, ¿qué se os puede ocurrir? ¿Se os ocurre algo? ¿Qué características? No hace falta que digáis todas, pero ¿qué características se os puede ocurrir que tiene un cuento tradicional? Alguien ha escrito, ¿no? Por el chat. A ver, nos dice Akram, cuando es muy antiguo. Eso podría ser una opción, ¿no? Y en las clases, a ver, ¿qué pensáis vosotros? Dice, Lorena, perdón. Lorena dicen sus alumnos, cuando se cuenta de generación en generación, es anónimo. Dice, cuando se cuenta de generación en generación, hasta que lo recoge un autor por escrito, tiene una moraleja. Muy bien, ¿no? Ya os vais acercando mucho a precisamente esa definición que nos dan los estudiosos en la materia del cuento tradicional, ¿no? Como bien habéis dicho, pues suelen ser relatos de extensión breve, como también habéis mencionado, ¿no? Que se cuentan de forma oral, son además transmitidos de forma oral, de esa forma, ¿no? Generación tras generación, y de esa manera quedan tan arraigados en la tradición oral que hace que se cuenten en diferentes lugares dentro de un mismo país, por ejemplo, o de una cultura oral. Y además, el hecho de contarse durante tanto tiempo da lugar también a que se generen distintas versiones de ese cuento, ¿no? Eso sería un cuento tradicional. Mencionabais también el anonimato, ¿no? Como otra de las características de lo que es un relato tradicional. Efectivamente, es un relato que forma parte del patrimonio inmaterial de una comunidad, que no pertenece a nadie. Son cuentos anónimos que se han transmitido de esta manera que mencionabais y que en algún momento dado se ponen por escrito, como muy bien señalabais también, ¿no? Además, existe otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta, y es que muchos de los cuentos tradicionales son también folclóricos, ¿no? Y esto es otro término técnico que es muy sencillo de explicar, y es que muchos de estos cuentos, ya digo, tradicionales, son folclóricos también cuando se cuentan de forma oral, cuando se cuentan de forma oral en 2 o más países del mundo. Entonces hablamos de cuentos folclóricos. Y bueno, en esos casos, esos cuentos que en su viaje por esas distintas tradiciones orales del mundo, pensad que tienen que adaptarse muy bien, ¿no? Adaptarse a los nuevos contextos, a los valores, a las costumbres, a las tradiciones de todos los países, de todas las tradiciones orales y de todas las culturas por las que van pasando a lo largo de su vida, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por poneros algunos ejemplos de cuentos tradicionales, pues aquí os traía la ilustración de uno de ellos en una obra del siglo XVIII muy conocida que tuvo mucha difusión, de un fabulista español que era Samaniego, La cigarra y la hormiga, que antes os decía, pero también son cuentos tradicionales, pues por ejemplo Pulgarcito o Garbancito, ¿no? ¿Qué más? Yo qué sé, Blancanieves, por poner otro ejemplo, o no sé si conocéis otro cuento de un lobo que cree que la luna es un queso y que es engañado por una zorra y al final cae en un pozo para intentar atrapar ese manjar, ¿no? Todos esos pues serían ejemplos de cuentos tradicionales. Bueno, como nosotras vamos a hablar, como os decía antes, de los cuentos tradicionales españoles que están difundidos en diferentes tradiciones orales de España a día de hoy, y concretamente del legado árabe que existe en esos cuentos, ¿no? Y en ese sentido, pues como ya habéis estudiado en las asignaturas de historia, sabéis que, bueno, la cultura árabe forma parte intrínseca de España, de su historia, de su cultura, de su literatura, ¿no?
después de pues, los casi 8 siglos de existencia de Al-Ándalus en la península ibérica, ¿no? Así que si pensamos, por ejemplo, en la huella de esta cultura, que también forma parte de la nuestra, obviamente, si pensamos en la huella que la cultura árabe dejó en España, pues además de la historia, la cultura o la literatura que yo os he citado antes, ¿dónde se os ocurre que podemos descubrir esa huella? ¿Dónde encontramos restos de la cultura árabe en España, además de la historia o en la cultura y en la literatura? A ver, ¿qué se os ocurre? Si paseamos, ¿no? A lo mejor por nuestras calles, podemos encontrar restos de la cultura árabe en nuestro país. ¿Y dónde más? Seguro que se os ocurren bastantes cosas, bastantes ejemplos. A ver, vamos a pensar un poco. Están contestando por el chat. Sí, ay, que no me está sonando, perdón. Gracias, Marta. Por el chat dice Marta, en la arquitectura, los monumentos, la gastronomía, las costumbres, ¿no? Dice el grupo de Lorena. ¿Qué más? Pues casi todos los ejemplos que yo tenía en la diapositiva los habéis dicho. Me falta uno, a ver si alguien lo dice también. A ver los demás grupos. Si pensamos, por ejemplo, en nuestra lengua, ¿no? En nuestra lengua tenemos numerosas palabras que proceden del árabe, los arabismos. Dice el grupo de Lorena, ¿no? También la música, ¿no? Yo lo había puesto aquí, que se me ha pasado la diapositiva, lo había puesto aquí, ¿no? Como decíais, en la arquitectura y en los monumentos, en la gastronomía, en los arabismos, en nuestra lengua y, como no, también en la literatura, que es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, y en ese sentido, lo que a lo tocante a los cuentos y a la narrativa en general se refiere, tenéis que saber que la cultura árabe y el papel desempeñado por la cultura árabe fue importantísimo por varios motivos que os voy a contar. Pero antes de mencionar esos motivos, que van a ser dos, tenéis que saber que la cultura árabe, como os pongo, fue una cultura puente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues fue una cultura que recogió, ¿no? Que recogió todo el legado procedente, el legado en distintas materias, en distintas ramas del saber, procedente de India, de Persia, de la antigua Grecia, y después de aprenderlo ellos mismos, ¿no? Después de asimilarlo, lo transmitió a Occidente, ¿no? A la Europa cristiana medieval. Puede ser el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió con la filosofía o la medicina, ¿no? Los árabes introdujeron importantes conocimientos que habían aprendido antes de esas otras civilizaciones y los transmitieron en la Europa cristiana medieval. Y lo mismo ocurrió en lo tocante a la narrativa, en lo tocante a los cuentos, que es lo que a nosotras nos interesa, ¿no? Y en ese sentido, pues la cultura árabe llevó a cabo dos aportaciones muy importantes, ¿no? La primera en forma de cuentos como el que os van a presentar las chicas, que proceden del mundo árabe, y por otra parte, ellos introdujeron una nueva forma de contar, que no se conocía en ese momento, hasta ese momento no se conocía en la Europa cristiana medieval y de la que os hablaré ahora, ¿no? Pero vamos a ver, en cuanto a los cuentos, en primer lugar, ¿no? Vamos a hablar primero de los cuentos y luego os hablaré brevemente de esa nueva forma de contar. En cuanto a los cuentos, todos esos relatos que los árabes introdujeron en Occidente no procedían todos de la India o de Persia o de la antigua Grecia. También había otros muchos cuentos que fueron originados propiamente dentro del mundo árabe y que pronto conocieron una difusión grandísima en la cultura, en la Europa cristiana medieval, tanto en la literatura como en la tradición oral, aunque lógicamente pues nosotros tenemos solamente constancia hoy en día de los restos que han quedado de la literatura, ¿no? De ese paso de esos cuentos por la literatura escrita, ¿no? No sabemos lo que ocurriría o podemos imaginarnos lo que ocurriría en la tradición oral, ¿no? Y en ese sentido, ya digo, fueron cuentos que
conocieron una difusión tan grande que poco a poco se fueron asentando en la literatura y en la tradición oral de Europa, y muchos de ellos sobreviven hasta hoy en día. Los seguimos contando de forma oral nosotros en diferentes países de Europa y forman parte también de nosotros y de nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Es decir, que fijaos la importancia de todo este proceso y todo lo que duró, todos los siglos que duró, y en la relevancia de que a día de hoy se sigan contando cuentos que datan, ¿no?, como el que os presentarán las chicas, de siglos y siglos atrás, ¿no? Y bueno, por contaros algún dato curioso, os pongo aquí en la diapositiva que de todos esos cuentos que los árabes introdujeron en Occidente, 2/3 prácticamente son cuentos humorísticos, cuentos que hacen reír, ¿no? Y otra parte importante son fábulas protagonizadas por animales. Esos serían los grupos más importantes, ¿no?, en cuanto a temática también. Yo os he querido traer un ejemplo de un cuento que procede del mundo árabe y que a día de hoy también sigue siendo muy conocido. A ver si lo conocéis vosotros, a ver si alguien lo ha escuchado alguna vez o lo ha leído en algún sitio. Es este que conocemos como El molinero, su hijo y el asno. Este cuento os tengo que decir que, bueno, hay investigadores que remontan su origen a la antigua Grecia, a Esopo, aunque no tenemos datos que lo puedan probar, ¿no? Lo que sí que sabemos es que es un cuento que fue introducido en los territorios cristianos de la Europa medieval a partir del mundo árabe, a partir de la cultura árabe. Eso sí lo sabemos y lo hemos podido probar, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues que sepáis también que desde la Edad Media este cuento se transmitió en Al-Ándalus, por un lado, pero también en el resto del continente europeo. Por ejemplo, en la península ibérica lo tenemos también recogido en una obra que conocéis seguramente muy bien, que habréis estudiado en literatura española, y es El Conde Lucanor, de don Juan Manuel. En el siglo XIV, don Juan Manuel ya lo incluye dentro del Conde Lucanor. Y a día de hoy, pues este cuento se sigue relatando de forma oral. Se sigue contando en Andalucía y en otras muchas partes de España, como por ejemplo en Murcia, en Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia y el área del gallego, bueno, en un montón de territorios, además de en otros países de Europa, de Asia, de África. Es decir, que es un cuento que está prácticamente extendido a nivel mundial, ¿no? Yo aquí os he traído para compartirlo con vosotros, ¿no?, una versión de este famoso cuento introducido por los árabes en Europa, que fue recogido por Juan Ignacio Pérez y Ana María Martínez en el campo de Gibraltar, concretamente en La Humada, en Tarifa, hace unos años. Lo grabaron de boca, fue narrado, ¿no?, por Candelaria Ibáñez Atanasio, y dice así, a ver si os suena. Dice: iban un padre y un hijo por un camino llevando un burro con una cuerda. La gente, cuando lo vio pasar, dice: mira qué tonto, llevan un burro y van los dos bajados. El padre se montó en el burro y el hijo siguió andando, pero uno que se cruzó les dice: ¡qué vergüenza! El padre encima del burro y el pobre niño tiene que ir andando. Así que el padre se bajó y el niño se montó en el burro. Pasaron por un pueblo y dice la gente: ¿será posible el padre con lo mayor que está andando y el hijo que está en lo mejor de la vida montado? El padre dijo: bueno, voy a contentar a esta gente. Y se montaron los dos. Pero al ratito alguien acheó también: pobre bestia, 2 hombres como 2 quintales encima del animal, lo van a matar. Y el padre ya no supo qué hacer para contentar a todo el mundo. Así que siguió adelante de la manera que le dio la gana, porque nada le parecía bien a la gente, ¿no? Bueno, este es un cuento, ya digo, que hoy en día sigue siendo muy conocido. Luego al final ya me diréis si os sonaba o no, si lo habíais escuchado alguna vez. Antes os decía que una de las aportaciones de la cultura árabe a la cuentística o a la narrativa occidental fue en forma de cuentos, y otra en una nueva forma de contar. En cuanto a esa nueva forma de contar, los árabes la aprendieron, la importaron de India, ¿no?, de la antigua India. Y consistía en se le llama, la conocemos con el nombre de los cuentos de cajón o de la caja china.
y consiste, como aquí os pongo representado por esta muñeca rusa, por la matrioska, ¿no?, en la introducción de cuentos dentro de otros cuentos a partir de un relato común, un relato general que es la historia marco, ¿no? Bien, pues esa nueva forma de contar, los árabes la introdujeron en la Europa cristiana medieval y es, por ejemplo, la que se usa en la literatura árabe en las Mil y una noches, por poner un ejemplo, y en la literatura castellana, en la literatura española, por ejemplo, en El Conde de Lucanor, de Don Juan Manuel, o en el Libro de Buen Amor, que son obras que seguro que os suenan, ¿no? Y bueno, deciros también que esa nueva manera de contar, junto con otros muchos relatos que llegaron a Europa desde Oriente, procedían de colecciones de cuentos de origen hindú, de la antigua India, colecciones como el Panchatantra, que os va a mencionar luego Rita, que los árabes reescribieron, reelaboraron y que llegó a Occidente con el nombre de Kalila Wadimna, ¿no? Una colección que tuvo luego muchísima difusión y cuyos cuentos pues vamos a encontrarlos en obras como por ejemplo El Conde Lucanor, ¿no?, como obras muy conocidas como El Conde Lucanor. Pero bueno, eso ya no os cuento más de momento porque de eso se van a encargar las chicas. Sí que me gustaría señalaros para terminar, ¿no?, el importantísimo papel que desempeñó Al-Ándalus como cultura puente entre Oriente y Occidente, ¿no?, en la transmisión de cuentos árabes o de procedencia árabe a la Europa cristiana medieval. Y en ese sentido, ya que estamos en Granada, quería presentaros muy rápidamente a un paisano nuestro que fue un importantísimo intelectual del reino nazarí, también jurista, y que las fuentes nos lo presentan como una persona que tenía un gran sentido del humor, que era muy bromista. Este personaje, que era granadino de la capital, se llamaba Ibn Asim y compuso un librito repleto de cuentos humorísticos, cuentos para hacer reír y divertir, que en español traduciríamos como su título como El libro de los huertos en flor, y lo compuso pues para entretener a la élite cultivada, ¿no?, a esos nobles que se reunían en sus residencias o se reunían en la Alhambra, por ejemplo, para pasar un buen rato y, entre otras cosas, para contarse también cuentos y de esa manera pasar un rato ameno y divertido, ¿no? Bueno, pues en esa colección de cuentos que yo os he dicho antes, en el libro de los huertos en flor, encontramos muchos cuentos que se contaban en la Granada nazarí de la época, también de forma oral, muchos de los cuales han sobrevivido hasta hoy en día, los seguimos contando nosotros, los seguimos contando en España y también se siguen contando en el resto del mundo, ¿no? Igualmente hay refranes, ¿no? Son los parientes de nuestros refranes, como por ejemplo, pues, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, que todos conocemos, pues ya lo podemos leer en esta obra, o el perro del hortelano que ni come ni deja comer, ¿no?, etcétera, etcétera. Os había traído un cuento, si luego nos da tiempo lo leemos en la versión que nos lo contaba Ibn Asim en la Granada nazarí, y en un ejemplo muy parecido, el mismo cuento que se recoge dentro del Lazarillo de Tormes. Igualmente ese mismo cuento se sigue narrando, como os decía, a día de hoy de forma oral, ¿no?, en varios lugares de nuestro país. Pero bueno, para no extenderme mucho más, porque yo quiero que sean las chicas las que os cuenten más cosas sobre su trabajo, voy a darles paso a ellas, no sin antes pues presentaros brevemente el proyecto Kenji Macan, ese proyecto que mencionaba María, que se titula en español Érase una vez, el podcast como herramienta docente, y que estamos desarrollando dentro del grado de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Granada, un grupo de compañeras y yo, un grupo de compañeras del Departamento de Estudios Semíticos y del Departamento de Comunicación e Información, con el trabajo inestimable de todos nuestros alumnos, en este caso de las alumnas de la asignatura La transmisión de la literatura árabe a Europa,
que han elaborado podcasts sobre obras y textos literarios y en concreto dentro de la transmisión de la literatura de Europa han elaborado podcasts de relatos, de cuentos que llegaron como el que os he presentado antes, que llegaron a Europa a partir del mundo árabe, a partir de la cultura árabe, ¿no? Y bueno, deciros que este proyecto, que es un proyecto piloto, pues tiene entre otros objetivos, además de los meramente académicos, algunos de los que ya ha citado María al inicio, ¿no? Tiene como objetivo divulgar la literatura árabe más allá del ámbito meramente universitario, ¿no? Que la literatura andalusí también se incluya en los temarios de literatura española de secundaria y de bachiller, o que no se obvie, por ejemplo, la huella árabe en la literatura española en obras tan conocidas como las que hemos mencionado antes, que lo conozcamos, que seamos conscientes de todo ello, ¿no? Y bueno, para ello los estudiantes de estas asignaturas han elaborado, ya digo, podcasts. Previamente han escrito sus guiones, se han documentado muy bien para escribir sus guiones y a lo largo del semestre pues han ido trabajando en la escritura de esos guiones que luego han grabado, ¿no? Y bueno, yo ya sin más les voy a dar la palabra a Ana, a Esther, a Marta y a Rita, que os van a hablar del trabajo que ellas han realizado con uno de esos podcasts y en concreto os van a hablar de parte de su contenido porque ese podcast suyo lo protagoniza un cuento que vosotros y vosotras seguro que conocéis y que ellas os van a descubrir muy bien cuál es su origen y cómo fue transmitido en Europa, en Occidente, ¿no? Y antes de que ellas ya tomen la palabra, lo vamos a hacer, os hemos preparado una especie de adivinanza, va a ser muy fácil para vosotros, ¿no? Para descubrir de qué cuento os van a hablar. Yo os voy a poner una canción de un cantautor español, de Paco Ibáñez, que fue muy conocido sobre todo a partir de finales de la década, del final de la década de los años 60 del siglo XX, y que la letra está inspirada precisamente en una versión de ese cuento del que las chicas os van a hablar. Yo os voy a poner la canción y luego a ver si adivináis, si conocéis ese cuento. Llevaba en la cabeza una lechera el cántaro al mercado, con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado, que va diciendo a todo el que lo advierte, yo sí que estoy contenta con mi suerte. Porque no apetecía más compañía que su pensamiento, que alegre le ofrecía inocentes ideas de contento. Marchaba sola la feliz lechera, diciéndose entre sí de esta manera: esta leche vendida en limpio me dará tanto dinero, y con esta partida un canasto de huevos comprar quiero, para sacar 100 pollos que al estío me rodearán cantando el pío pío. Del importe logrado de tanto pollo mercaré un cochino, con bellota salvado, berza castaña engordará sin tino, tanto que pueda ser que yo consiga ver cómo se le arrastra la barriga. Llevarelo al mercado, sacaré del sin duda buen dinero, y compraré de contado una robusta vaca y un ternero. Bueno, voy a bajar el sonido un poco, no sé si... Voy a bajar el sonido un poco, no sé si habéis adivinado ya en clase de qué cuento se trata. Con este pensamiento, ¿Lo conocéis? Seguro que sí, ¿no? Enajenada brinca de manera que a su salto violento el cántaro cayó. Que se ve muy concentrado. Lechera. Adiós leche, adiós huevos. ¿Sabéis de qué cuento se trataría? Adiós lechón, adiós vaca y ternero. ¿No?
Oh, loca A ver las dos clases de Lorena y Francisco Lirola, que estaban antes muy participativos. Modera tu alegría, No sé si se escucha muy fuerte o se escucha flojito ahora mismo. Al contemplar dichosa tu mudanza. A ver, chicos, ¿habéis escuchado alguna vez el cuento? ¿Os han contado vuestros padres el cuento alguna vez? Dice Lorena, ¿no? El cuento de la lechera. Efectivamente es el famoso cuento de la lechera, que tiene una enseñanza también muy bonita. Y yo le paso directamente la palabra, voy a ver si lo paro un segundín. Voy a pasarle la palabra directamente a las chicas para que ellas os cuenten un poquito más sobre este cuento. Adelante, chicas. Yo me encargo de la presentación como hasta ahora. ¿Ya lo tenemos? Pues chicas, cuando queráis, todo vuestro. Vale, pues bueno, lo primero, yo me llamo Marta. Muchas gracias por habernos dado esta oportunidad, ¿no?, de mostrar nuestro trabajo. Y pues yo os voy a hablar un poco de los orígenes de este cuento que al final conocemos todos, que está muy en la cultura española, nos lo han contado nuestras abuelas, lo hemos leído de pequeños. Y luego resulta que tiene mucho más recorrido del que podríamos pensar a primeras, ¿no?, porque lo tenemos tan interiorizado. Y bueno, la temática principal que se va a repetir siempre en todas las versiones que tendrá este cuento es la de adelantarse a las vísperas. Es decir, cuando una persona se adelanta a lo que puede suceder en el futuro y tras pensarlo, por un motivo o por otro, se le rompen las esperanzas. El nombre que nosotros le damos a este motivo es el de Castillos en el aire, precisamente porque trata de la imaginación de una persona que hace planes sobre cosas que en realidad no existen todavía. Lo más común y lo que va a repetir en todas las versiones será que esta persona esté yendo a vender algún material, que normalmente es leche o es mantequilla, y de camino piensa en todo lo que podría conseguir vendiéndolo y cómo salir de la pobreza gracias a esta venta. Pero durante este trayecto, pues algo provoca que este material se rompa y con ello se rompan sus esperanzas. La versión original de este cuento tiene más de 15 siglos de antigüedad, lo cual es sorprendente como poco, y la encontramos en una obra india que se llama el Panchatantra. Esta es una de las obras de origen hindú que más ha aportado a la literatura mundial y está originalmente pensada con la finalidad de que los príncipes de la época, a través de su lectura, pudieran aprender sobre leyes y sobre política, sobre la cultura del momento. Esta obra estaba pues dividida en una introducción y 5 libros y trataba sobre todo de fábulas de animales y cuentos mágicos. Para si os da curiosidad, este cuento en concreto, el de la lechera, es del libro 5, el 9º cuento. Y bueno, no fue recogido en escrito hasta más tarde, entre los siglos 3 y 5 después de Cristo. En total eran como unos 87 historias. Y bueno, nos parecía buena idea, justamente como este seminario se hace en honor de la tradición oral, que os leyese esta versión original del cuento. Entonces, pues, si me lo permite el ruido, perdón, que está haciendo alguien en la calle, pues os voy a contar el relato. En un lugar remoto vivía un brahman llamado Svavakripana, que significa afortunado por naturaleza. Un buen día consiguió una buena cantidad de granos de arroz y tras comer cuanto quería, seguía teniendo una jarra llena. Este cuelga la jarra en un clavo en la pared por encima de su cabeza y según va pasando la noche no puede dejar de mirarlo y piensa, esta jarra está a rebosar de granos de arroz. Si llegase una sequía, podría venderlo por 100 piezas de plata y entonces podría comprarme un par de cabras. Las cabras tendrían crías cada 6 meses y pronto tendría un rebaño. Entonces cambiaría el rebaño por ganado y en cuanto mis vacas dieran a luz terneros, los vendería para cambiar todo mi ganado por búfalos. A los búfalos los cambiaría por caballos. Y en cuanto prosperasen, tendría muchos caballos. Con su venta ganaría muchísimo oro y con ese oro querría comprar una casa con 4 edificios en un rectángulo. Entonces, otro brahman entraría en mi casa para regalarme a una hermosa muchacha que convertir en mi esposa. Esta daría luz a mi hijo y lo llamaría Somarsamán.
Cuando sea lo suficiente mayor para que yo lo pueda balancear sobre mis rodillas, cogeré un libro y me sentaré en la cuadra a leer. Mientras tanto, Somaserman me verá y querrá ser balanceado en mi rodilla. Él bajará del regazo de su madre y caminará hasta mí, acercándose a los cascos de los caballos peligrosamente. Entonces, lleno de rabia, le gritaré a mi mujer: «¡Coge al niño!». Pero ella, ocupada en las labores del hogar, no me oirá. Así que yo me levantaré para pegarle una patada. Envuelto en sus pensamientos, el brahman de verdad movió la pierna y rompió la jarra, cubriéndose entero de granos de arroz. Por eso yo os digo, a quien sueñe con proyectos de futuro inalcanzables, le llegará el mismo destino que al padre de Somarsaman. Se encontrará a sí mismo tirado entre granos de arroz. Y bueno, eso ha sido el relato. Y nada, deciros que después de esta versión hindú, la historia viaja finalmente hasta Persia, y es allí donde un físico de la corte, hacia el siglo VI, tradujo esta obra original y añadió algunos otros cuentos. Y bueno, ahora os voy a dar paso a mi compañera Rita, que os hablará de la transmisión al mundo árabe y a través de la estrofa. Sí, bueno, yo eso voy a hablar de la transmisión, o sea, del papel que juega la literatura árabe para la transmisión de este cuento, empezando porque el Panchatantra, del que ha hablado mi compañera, bueno, pues que se tradujo al persa y tal, pues 2 siglos más tarde, en el siglo VIII, de ese texto en persa, es traducido al árabe por Ibn al-Muqaffa, que es un traductor del siglo VIII que añadió un preludio original y adaptó la obra a las convicciones religiosas del contexto. Esta versión, a la que se le dio el nombre de Kalila Wadimna, fue escrita en forma de adab para una élite culta. Sin embargo, debido a su contenido, pronto se hizo muy popular. Y bueno, el adab es un género de carácter enciclopédico donde se recoge todo lo que se creía que una persona culta necesitaba saber, casi siempre con una finalidad edificante, como pasa en el Panchatantra. Para ello, los autores de este género suelen hacer uso de relatos cortos que ilustran lo explicado, que pueden ser cuentos, chascarrillos, anécdotas, siempre combinando la seriedad con el humor. De esta forma comprobamos que la finalidad del género del adab es enseñar divirtiendo. Esta versión en árabe realizada por Ibn al-Muqaffa fue muy importante para la transmisión de la obra, puesto que fue la que llegó a conocerse en Europa y que dio lugar a numerosas traducciones, siendo la primera de ellas la impulsada por Alfonso X en Toledo en el año 1251, cuando todavía era infante. Y la traducción se conoce como Kalila Edimna. A partir de este texto en árabe también encontramos una versión hebrea, a partir de la cual salen las versiones más relevantes de la literatura europea, como la alemana, la española moderna, la italiana y bueno, las cuales dan lugar a otras versiones. Esta obra, al igual que El Conde Lucanor y Las Mil y una Noches, que ya ha mencionado la profesora Desiree, pues, y que volveremos a mencionar más adelante, tienen forma de cajas chinas. Lo que quiere decir, como ya hemos dicho, que inserta relatos unos dentro de otros. Si volvemos a nuestro cuento, pues en el Kalila aparece de forma que un rey le pide a un filósofo que le cuente una historia sobre gente que se precipita. Este empieza a contarle sobre una mujer embarazada y su marido que empieza a rezar para que sea un varón y a planear su vida. Entonces ella le cuenta otro cuento sobre un hombre que va llenando una jarra de mantequilla y piensa en todo lo que puede conseguir vendiéndola. Llega un punto en el que se imagina regañando a su hijo y dándole un golpe, y al hacer el gesto rompe su propia jarra. Como vemos, aunque cambie un poco el relato, es muy parecido al original y solo se diferencia en que en este caso, bueno, en lugar de vender arroz, quería vender mantequilla, y en vez de golpear a su mujer, pues piensa en golpear a su hijo. Y bueno, tras la versión del Kalila y Dimna, la historia se sigue difundiendo en diferentes obras de la literatura árabe en Oriente, hasta que en el siglo X la historia llega a la península ibérica a través de Al-Ándalus, en el collar único de Ibn Abdurrabbihi. Esta obra nace en la Córdoba califal y es una de las obras más importantes en Al-Ándalus porque se convirtió en un modelo literario donde los habitantes de la península podían verse reflejados, y además fue muy importante para la transmisión de los textos nacidos en Oriente. Ya casi en el siglo de oro en España encontramos la versión árabe más cercana en Al-Ándalus, escrita en el siglo XIV por Ibn Asim, que es la que ha mencionado antes también la profesora Desiree.
que, bueno, como ha dicho, fue un personaje muy importante en el reino nazarí por su labor como jurista y escritor, y que la obra se titula pues El libro de los huertos en flor, y en nuestro cuento en concreto aparece como El hombre y su jarra de manteca, en la que un hombre sueña con las ganancias que obtendrá al vender una jarra de manteca, pero soñando con el futuro la golpea con un bastón y se rompe, como sucedía en el Calila y Dimna. Esta obra, El libro de los huertos en flor, como viene sucediendo, fue creada para enseñar y entretener, pero estaba dirigida a las élites cultivadas. Además, esta obra es importante por su cercanía geográfica y temporal con los autores castellanos del Siglo de Oro y sirvió de puente para la transmisión de los cuentos. Después de todo este recorrido, el cuentecillo llega por fin a las obras más famosas de la literatura oriental y universal, que es Las mil y una noches. Esta tuvo un largo proceso de composición, pasando por diferentes lugares como pueden ser la India y Persia. Muchos de sus relatos ya circulaban de forma independiente en la Europa medieval y está también compuesta en forma de caja china. La historia marco es la de una princesa, Sherezade, que para evitar que la mataran fue contándole al rey un cuento cada noche hasta que se enamoró de ella y le perdonó la vida. En el siglo XVIII aflora también un gran interés por lo oriental en Europa en general y en Francia más concretamente. Y Antoine Galland hace una traducción de la recopilación de Las mil y una noches que se difundió de forma masiva en Europa y fue editada y se eliminaron y añadieron cuentos de otras tradiciones. En este último caso es el caso de nuestro cuento, que fue añadido por Richard Barton, un importante antropólogo y traductor británico que se dedicó al estudio de esta obra. Y el cuento aparece 2 veces en diferentes contextos y aparece bajo los nombres del barbero y su quinto hermano y el faquir y su jarra de mantequilla. La historia del faquir y su jarra de manteca es muy parecida a la que ya hemos contado anteriormente en el libro de los huertos en flor. Y por otra parte, la historia del barbero y su quinto hermano cuenta las desventuras de un hombre que mendigaba para comer cuando su padre falleció y le dejó un dinero en herencia. Cuando el quinto hermano tuvo ese dinero, decidió invertirlo en cristales para vender y divagó sobre todas las cosas que haría al venderlo. Pero el primer día se le cayó el cesto al suelo y se quedó sin ello. Una noble que pasaba por ahí, al verlo tan angustiado, le dio 500 dinarios y esto lo guardó. Pero ese día llegó una anciana a su casa diciendo que no tenía dinero y lo engañó para robarle los dinarios. El quinto hermano decidió vengarse y así lo hizo, matando a la anciana, a sus secuaces y quedándose con el botín que había acumulado el robo. Pero el gobernante vio que había cometido los asesinatos y lo desterró sin dinero. Mientras estaba en el destierro, se cruzó con unos bárbaros y lo atacaron dejándolo sin ropa. Y al enterarse de esto, el barbero fue a buscar a su hermano y lo llevó a su casa para darle comida y bebida. Es en esta versión que vemos cómo nuestro cuento se integra con otros y pasa así a tejer el engranaje de la caja china que da forma a la obra. Y bueno, ahora voy a dejar paso a mi compañera Ana, que va a hablar de las diferentes versiones en Europa. Exactamente, ahora vamos a pasar a ver las versiones que encontramos en la Europa cristiana y concretamente os vamos a comentar 5, de las cuales yo os voy a hablar de las 4 primeras. La primera es tenemos la obra del conde Lucanor, de don Juan Manuel, que está escrita entre los años 1331 y 1335. Y tenemos una clara semejanza entre el ejemplo 7, lo que le sucedió a una mujer llamada doña Truano, del conde Lucanor, y El aceite de la comadreja, que es como se titula es el título del cuento en el Calila y Dimna. A partir de este cuento tenemos que una mujer se le derrama la miel porque se da una palmada de satisfacción en la frente después de estar pensando todo lo que hará después de la venta de esta miel. Por lo que aquí tenemos que el factor de la violencia se elimina. Después ya pasamos al siglo XVI con Rabelais, que junto a Cervantes con el Quijote son los inventores de la novela tal y como la conocemos hoy en día. Este escribe Gargantúa y Pantagruel, que son 5 novelas donde se nos cuentan las aventuras de 2 gigantes, Gargantúa y Pantagruel. En este caso, en el capítulo 30, volvemos a tener esta misma historia de los adelantamientos de vísperas, solo que aquí encontramos un zapatero que quiere vender una jarra de leche y, pues, como siempre, empezar a ganar dinero e ir cambiándolo por otras cosas. Pero como pasa siempre, la jarra se termina rompiendo. Después, a finales del siglo XVIII, tenemos a Félix María Samariego, que la profesora de Sirey ya lo ha mencionado antes, y también escribe una fábula en relación a este cuento, que se llama La lechera.
Y pues es la misma historia de siempre. Llevando un cántaro de leche para venderlo, se distrae pensando en lo que puede hacer con las ganancias y sufre un accidente y se cae el cántaro. A partir de aquí, prácticamente todas las versiones serán muy similares a las que ya conocemos. Bueno, ya lo habéis podido ir escuchando, que todas se parecen bastante entre ellas, pero tenemos alguna excepción. Una de estas excepciones es el cuento de Elisa la Lista, de los hermanos Grimm, concretamente los cuentos 42 y 43, publicados en el primer cuarto del siglo XIX. En este cuento tenemos una gran diferencia, porque no se va a vender nada, no se va a querer riqueza, sino que es una mujer que en la cava de su casa ve que hay una azada, y a partir de ver esta azada se imagina que todo el futuro va a ser muy malo y que todo irá absolutamente mal. Y bueno, estas han sido estas 4 versiones y ahora os dejo con mi compañera Esther, que os va a comentar la última, y también os va a comentar algunos refranes y dichos en la cultura española. Hola, pues nada, voy a seguir hablando ya en el siglo XX. Encontramos otra vez presentada esta historia, como alguien ha dicho antes por el chat, en Historia de una escalera, escrito por Buero Vallejo, uno de los dramaturgos españoles del siglo XX más importantes, y que yo y mi compañera Marta ahora os vamos a leer. Si me podéis dar un segundo porque no me está funcionando el ordenador para poder leerla. Bueno, puedes explicar el siguiente y lo leemos al final de tu exposición. Vale, lo leemos. Vale, y el final ya de la exposición vamos a hablar de los refranes, que también se encuentra presente en esta historia, ya que el cuento no solo lo encontramos en la tradición oral y en la tradición literaria. Algunos de estos dichos, por ejemplo, es uno recogido por Juan de Manlara, un poeta del Renacimiento, y que dice: aún no es parida la cabra y ya el cabrito se desmanda. Aún no es parida la cabra y ya el cabrito bala. Aún no es parida la cabra y ya el cabrito bala. Aún no tenemos cabra y ya le decimos usted. Otro de los refranes que encontramos, no sé si lo conoceréis, dice: caerá la azuela y matará la garciguela. Hasta hace poco fue un refrán muy conocido, y aunque las últimas generaciones ya se está perdiendo, y también procede de este cuento. Y en este cuento se narra la historia de dos recién casados, un marido y su mujer, que hablan acerca del sexo que tendrá su futuro hijo. El marido quiere un niño que le ayude en su oficio de carpintero, y la mujer, al contrario, quiere una hija para poder casarla y tener un nieto y llamarlo García. El marido finalmente le da la razón y dice que le enseñaría al nieto el oficio de carpintero desde pequeño. Pero la mujer es la que replica diciéndole: no, que caerá la azuela y matará la garciguela. Otro de los refranes, que es muy parecido al que hemos leído anteriormente, dice: aún no tenemos hijo, a un hijo no tenemos y ya nombre le ponemos. Este mismo refrán está inspirado también en un cuento de Juan de Timoneda, que encontramos en su obra Portacuentos. Bueno, Juan de Timoneda fue también un poeta del Renacimiento español, y que parece un calco de la versión del Calila y Dimna, con la diferencia de que en este caso el protagonista no rompe su jarra, sino que con un gesto la arroja al pozo. Y aquí también encontraremos el último de los refranes que hemos recogido y que seguramente muchos de vosotros y vosotras conocéis, que dice: por mí se puede decir, mi gozo en un pozo. Y bueno, como podemos ver, el cuento tuvo un gran recorrido a lo largo de los siglos y los países del mundo, y esto ha permitido que aún hoy en día siga vivo. Y bueno, así como ejemplo, sigue presente, además de en España, en otros países en su tradición oral, como Siria, Irak,
Qatar, Túnez, Argelia o Marruecos. Es verdad que se me había olvidado pasar la última diapositiva, ¿no? Que os habíamos dejado antes de que se vayan todos los centros para poder escuchar este podcast y todos los demás del proyecto. Los tenemos colgados en la plataforma iVoox. Si buscáis Can Llama Can, aparecen todos los podcasts que se han grabado en todas las asignaturas. Bueno, espero que hayan pasado por lo menos un ratillo entretenido. Seguro que sí. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros también, pues por eso, por darnos la oportunidad de presentar esta parte pequeña del proyecto.